Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Dice la palabra de Dios así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuál es la orden? Firmes y constantes. ¿Haciendo qué? Creciendo. Creciendo. O sea, el mandamiento es estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor. Y cuando pensé en el crecer, me acordé cuando yo crecí. Yo era un niño muy bajito y de la nada empecé a estirarme mucho y recordé que cuando uno crece, y me di cuenta de la siguiente verdad: siempre que se va a crecer es necesario la dificultad o el dolor. Siempre que se va a crecer es necesario la dificultad y el dolor. Y si nosotros tenemos que seguir creciendo todo el tiempo como cristianos, vamos a enfrentar dificultad y vamos a enfrentar dolor. Cuando yo empecé a estirarme, me dolían mucho los huesos y me estiré tanto que mi cuerpo se descompensó mucho. Llegué a tener una cosa que se llama como hipoglicemia y eso me hacía desmayarme también de la nada. Entonces yo estaba creciendo, me desmayaba, me dolían los huesos. No, eso era una locura, para llegar a tener 1,81 m de estatura. Pero fue necesario el dolor y la dificultad. Amén. Y a lo largo que usted ve la Biblia, cada vez que hay un crecimiento en un siervo de Dios o cada vez que hay crecimiento en el pueblo de Dios, es necesario la dificultad y el dolor. Amén. Y quiero empezar, bueno, ya empecé. Y quiero ir a Mateo capítulo 25. Un momento, hay una parábola muy conocida. Ahí es la parábola de los 10 talentos. Una alarma a las 8 de la noche, no sé por qué. 25, versículo 14. Parábola de los talentos. Amén. Quiero ser rápido porque creo que nos pasamos de tiempo. Gloria a Dios. Dice la Biblia así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Cada uno conforme a ¿qué? A su capacidad, ¿ok? Tengan en cuenta eso, les dio a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 talentos también ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Aún lo que tiene, perdón, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Amén. Entonces vemos que los 3 siervos tienen un problema. ¿Cuál es el problema que tienen?
¿Cuál es la dificultad que se le presentó a los 3 siervos? ¿Cuál? ¿No se dieron cuenta cuál era la dificultad que tenían los siervos? La dificultad que tenían los siervos era que tenían un señor duro que ciega donde no sembraba y recoge donde no esparcía. Y este señor les había confiado a cada uno una cantidad de talentos y se había ido sin darles ninguna orden ni ninguna explicación de qué tenían que hacer con eso. Si se dan cuenta, eso es un problema. Tengo un jefe bien serio, tengo un jefe que es bien exigente y me da las cosas de él. ¿Ahora qué hago? Y lo más interesante de esta parábola es que a cada uno le dio conforme a qué? Su capacidad. O sea, no lo sobrecargó tampoco con trabajo. Él sabía de qué base partían y qué podían lograr y qué no podían lograr. Él lo sabía. Por eso a uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le dio 1. Pero resulta que este señor también era un señor bien justo, que es lo único que quería que sus empleados que hicieran, crecieran, trabajaran y crecieran. Y mire que aquí en esta parábola se está cumpliendo el principio de que para crecer hay que enfrentar dificultad y muchas veces dolor también. No dice específicamente cómo le tocó trabajar al de los 5 talentos, ni qué hizo. Puede ser que haya primero invertido un talento y perdió ese talento. Y el hombre preocupado. Entonces le tocó trabajar más duro para poder conseguir los otros 5 talentos de más. Y tampoco dice que hizo el de 2, pero sí dice que hizo el de 1. Amén. Amén. Y ese momento de dificultad fue lo que utilizó su Señor para hacerlos crecer. A todos no les exigió que crecieran de la misma forma. Les exigió que crecieran conforme a la medida de sus capacidades. Amén. Y eso mismo hace el Señor con nosotros. Quiere que crezcamos según la medida de nuestras capacidades. El Señor es consciente en qué punto estamos cada uno de nosotros, pero Él está esperando de nosotros que crezcamos. Amén. Y a mí me gusta mucho la Biblia que lo compara con las plantas, las que dan fruto, generalmente es que los compara. Porque a mí me gustan las plantas que dan fruto, las que no dan fruto no me gustan. Me parecen inútiles. Pero, y hay algo que el Señor sí espera de todo cristiano y es el fruto. Es más, el fruto muestra quién soy realmente. En palabras de Jesús dijo, por los frutos los van a conocer. Y yo he visto que a veces en la naturaleza se dan unas cosas bien extrañas. Hay frutos que nunca maduran. ¿Se han visto? Sí, a veces como que se estanca, o sea, sí, se pasma ahí, nunca madura. Y uno ve todas las frutas a su alrededor, todas maduras, y ese ahí, verde todavía. Mire que me está pasando algo en la casa, tenemos un gallo y gallina, ya lleva 15 huevos puestos, pues mi mamá, esa gallina no se han publicado para que ya era que ya los pollitos salieran. No, ya ella no se va a publicar, o sea, ella nada más hace la función de poner el huevo y ya. Ya no va a publicarse para que el huevo se caliente y sale pollitos, no. Si queremos eso, tenemos que hacerlo de forma con un bombillo, nosotros ella para eso ya no sirvió, no sirve para eso. No sirve para hacer madurarlo. Gloria a Dios. Sí, no cumple la función para eso. Y eso pasa a veces con algunas frutas. Sí. ¿Y qué toca hacer con esa fruta que está ahí que nunca maduró? Hay que quitarla, porque es inútil, no sirve para nada, ¿cierto que sí? O como también, ¿qué pasa con la fruta que está madura, pero no se hace nada con esa fruta madura? Se cae y se espicha y se pudre. O sea que siempre hay que crecer para hacer algo. Y haciendo algo se crece también. Pero en ese ejercicio de hacer se enfrenta a dificultades y dolor. Amén. Miren que también en Mateo Jesús compara la fe y el reino de los cielos a la semilla de mostaza. A los discípulos le dicen, si ustedes tuvieran la fe como una semilla de mostaza, ustedes le dirían a un monte, córranse de aquí para allá, y así lo haría. Pero tenemos que entender
que era la visión de semilla de mostaza que tenía Jesús. Porque Jesús ya había hablado de la semilla de mostaza antes. Y Jesús tenía una visión particular de la semilla de mostaza. Así que vamos al capítulo 13 de Mateo, en el versículo 31 al 32. Ya casi estoy terminando, hermanos. Dice la palabra de Dios así. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Amén. O sea que aún siendo pequeña, su crecimiento es continuo y exponencial, o sea, crece demasiado. Crece tanto que no sirve solo para dar frutos, sino que sirve para refugio a otros. Amén. 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 Y así tiene que ser el cristiano y así tiene que ser nuestra fe. Porque la misma fe para crecer tiene que ser probada. Amén. Y eso es algo que todos los apóstoles han dicho. Si usted va a Primera de Pedro, capítulo 1, ve al apóstol Pedro diciendo que la fe tiene que ser probada. Y tiene que ser probada para una razón, para que dé el fruto. O sea, para que madure y cumpla su función para la que la tenemos. Amén. Vamos a Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza de vida por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Pero para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? La fe, para alcanzar ¿qué? La salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, sí es necesario que ¿qué? Que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veamos, nos alegramos con el gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es ¿qué? La salvación de nuestras almas. ¿Para qué tiene que madurar nuestra fe? Para que nuestras almas sean salvadas. Pero mire lo que pasa en medio de la prueba de nuestra fe. En el versículo 7 dice, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada ¿en qué? En alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y resulta que el propósito para el cual el Señor nos llamó a Él, nos escogió y nos predestinó, dice el capítulo de Efesios número 1, dice que fuimos hechos sus hijos para alabanza de la gloria de su nombre. O sea que sí o sí tenemos que ser probados para que nuestro propósito también se cumpla en el Señor, que sea la alabanza para Él. Amén. Pero también pasa que los cristianos hoy en día creen que la dificultad es un ataque del enemigo generalmente, pero no disciernen. Tienen el entendimiento entenebrecido, tienen los sentidos espirituales atrofiados, como dice el libro de Hebreos capítulo 5. Pero el capítulo 5 de Hebreos dice que en el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Y cuando leí la palabra ejercitado, me acordé de una frase que utilizan mucho los del gimnasio. Es una frase en inglés. Los que saben inglés y los que son más jóvenes de pronto la entienden.
dicen la siguiente frase: no pain, no gain. O sea, sin dolor no hay ganancia. Porque cuando uno hace ejercicio, los que han hecho ejercicio, los que han ido al gimnasio, usted con esas pesas y empieza, le duele y al día siguiente usted está así con los brazos recogidos, pero también se ve el brazo ya más grandecito. Porque a través del dolor crece ¿qué? El músculo. O sea que a través de la ejercitación de los sentidos espirituales, ¿qué requiere entonces? Dificultad y a veces dolor. Amén. Para ejercitar sus sentidos espirituales. Entonces, si el cristiano nunca es sometido a prueba, sus sentidos espirituales nunca van a desarrollarse y nunca va a poder discernir las cosas. Por eso es que hoy hay cristianos tan blandos en todo el mundo. Por eso es que hoy hay cristianos orando para que el próximo presidente de Colombia sea cristiano. Son unas cosas ridículas. Por eso hay cristianos lanzándose a la alcaldía, poniendo la esperanza en hombres en vez de poner la mira en que Cristo venga. Porque cuando Cristo venga, ahí va a reinar la justicia, dice el apóstol Pedro. Amén. O sea que si no hay a veces dolor y a veces dificultad, no hay ¿qué? Crecimiento. Y eso nos falta a nosotros. Nos hace falta la dificultad y el dolor. Amén. Cuando el apóstol Santiago da una orden directa a la iglesia, le dice a la iglesia directamente. Y precisamente Santiago, al principio de su carta, en el versículo 1, le dice: Santiago, apóstol de Jesucristo, a las iglesias en la dispersión. O sea, a las iglesias más perseguidas del momento. Y les da la siguiente orden: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. O sea, pónganse felices cuando estén probando. ¿Por qué el apóstol Santiago sabía eso? Porque el apóstol Santiago sabía que cada prueba que ellos enfrentaban era una prueba que los llevaba un escalón más arriba para parecerse a Cristo. Amén. Amén. Y les dice en el versículo 3, sabiendo que la prueba ¿de qué? De su fe produce paciencia, y tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Y la palabra perfecta ahí dice maduros. ¿Y sabe qué fruto solo se puede cosechar? ¿Sabe cuál es el único fruto que se cosecha? El maduro. Claramente hay excepciones porque nosotros somos más cabezones, que nos gusta el mango verde y eso, pero el fruto que está listo para cosechar es el maduro. El que vende aguacates cosecha los aguacates maduros. ¿O a quién le gusta comerse un aguacate duro? Alce la mano. Y a veces venden. Pero ¿cómo se siente uno cuando le meten a uno un aguacate duro? O cuando le venden esos pescaditos bebé. O esos pollitos que no tienen carne ni nada. Le da a uno como rabia, ¿cierto? Porque a uno le gusta lo maduro. Y así mismo Dios no va a mandar a cegar la tierra hasta que vea a su pueblo completo y maduro. Amén. Porque cuando el fruto del trigo está maduro, es el único momento en el que se diferencia de la cizaña. Amén. Y por eso también es bueno estar en la congregación. Porque en las congregaciones hay hermanos maduros con los que yo puedo compararme, no compararme para tener envidia, sino comparar, bueno, este hermano me es ejemplo, yo cómo estoy. Y si hay muchos más hermanos maduros y yo todavía no estoy mostrándome maduro, yo digo, bueno, me pongo las pilas o me vuelvo un problema para la iglesia. Amén. Así es. Por eso el apóstol Pablo también dice que el celo de unos estimuló a los otros a obedecer la palabra. Amén. Amén. Pero la dificultad es necesaria. La dificultad es necesaria. Tenemos ejemplo en Cristo, que enfrentó dificultad en todo su ministerio. Y dificultad tras dificultad la superó y avanzó hasta que, como dice Hebreos, fue perfeccionado en la obediencia. Así es. Y en cada siervo de Dios usted ve cómo enfrentaban dificultades hasta llegar a alcanzar y cumplir el propósito para el cual Dios lo había llamado. Por lo menos la reina Esther, ella llegó tranquilita al reino y a ella le tocó pasar un momento difícil
para poder aprender a ser una intercesora. Le dijo Mardoqueo, bueno, toca que vaya y se meta allá donde el rey para que salve al pueblo. Estaba intercediendo. Y él dijo, pero es que me puedo morir. Él le dice, usted verá, le dijo Mardoqueo, usted verá, porque si usted no hace eso, usted misma va a caer y Dios va a traer respiro y liberación de cualquier lado. Entonces, ¿qué hizo la reina Esther? Ayunó y con mucho miedo fue donde el rey, enfrentando hasta la misma muerte, pero el Señor también, ¿qué? Le dio gracia. Porque en medio de la dificultad y la prueba, también siempre está Dios. Amén. Y esa es la verdad. Dios siempre está en medio de la dificultad y la prueba. Dios no está en las consecuencias de nuestro pecado, hermano. También tiene que ser sabio en eso y saber discernir qué es consecuencia de su pecado y qué es una prueba por causa de Cristo. Amén. Amén. Entonces es necesario la prueba, es necesario la dificultad y el dolor muchas veces para crecer en el Señor. David, para poder ser un rey justo, a excepción de lo de Urías Eteo, ¿qué le tocó primero enfrentar? Pues el desprecio de sus hermanos, y después le tocó enfrentar toda la persecución de Saúl y mantenerse íntegro en medio de eso. Los profetas, hablar la palabra de Dios y que los persigan, los azotaran, los intentaran matar. Y los mismos apóstoles nos dieron ejemplo de eso. Por eso Hebreos 12 dice, por eso nosotros, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos pues de todo peso del pecado que nos asedia y corramos la carrera. Y dice, y concederemos a Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él menospreció el oprobio muriendo en la cruz. Amén. Es necesario sentirnos honrados y gozosos cuando estemos en diversas pruebas, porque todas esas pruebas son las que nos va a perfeccionar hasta que lleguemos a la altura del varón perfecto que es Cristo. Amén. Jesús mismo dijo, si el grano de trigo no muere, no lleva fruto, pero si éste muere, lleva mucho fruto. Amén. Y es necesario morir a nosotros. Es necesario que este cuerpo se gaste por las dificultades que vienen por el Evangelio, por los señalamientos que vienen por el Evangelio, porque ciertamente vienen. Amén. Y si no le están llegando, preocúpese, que hay que mostrar más a Cristo. Amén. Y mira, hermanos, quiero que piensen también un rato en las semillas y en las plantas, porque por algo Dios lo puso ahí. Y en estos días Ashley germinó una semilla de aguacate. Y cuando germinó una semilla de aguacate, yo lo vi y la semilla de aguacate se partió por la mitad para poder salir el tronquito así todo flaquito, el tallito así, y se partió esa pepa de aguacate por la mitad. Y yo hoy pensando, y dije, oh, así tiene que ser destruido, así tengo que ser destruido yo, para que brote Cristo en mí. Amén. Amén. Y ahora sembraron ese retoñito de aguacate al lado de la casa, y a ese aguacate le ha dado un sol, le ha caído unas tormentas. Es más, esa tierra ahí tiene un montón de cemento porque ahí se ha puesto mucho escombro en algún tiempo. No se sabe. Pero usted ve, y al día siguiente que fue enterrado ahí, en medio de toda esa dificultad, en medio de todo ese dolor probablemente para la planta, ya estaban brotando hojitas verdes. Es necesario que nos dispongamos para enfrentar las pruebas en el nombre del Señor Jesús. Y así podamos llevar un hermoso fruto de justicia para el Señor. Amén. Dios los bendiga. Amén.